Bill, gracias como siempre por ayudarme aquí. Gracias por tenerme, como siempre. Estamos hablando antes de grabar este mensaje acerca de David. David, el rey más famoso de Israel, el más exitoso, pero cuando se Ujú. cayó duro. ¿Qué tienes que decir en cuanto a esto, Bill? Sí, sí, cuando nosotros vemos la vida de David en muchos sentidos, el principio de la vida de David, según Primera de Samuel, que Primera y Segundo de Samuel solo era Samuel, era un libro, y hay que verlo juntos, pero tiene gran éxitos. Él lucha contra Goliat como un joven. Él está huyendo de Saulo y aún así viviendo como un hombre temeroso de Dios todo ese tiempo. Y aún en Segunda de Samuel, David lo van a poner como rey. Y es interesante aún cómo empieza el capítulo, Gardner, porque en muchos sentidos David está haciendo lo recto. David está honrando a David, a Jonatán y a Saulo. David está procurando construir una casa al Señor. Aún en Segunda de Samuel, capítulo 8, David está saliendo, él está batallando con los diferentes enemigos del Señor. Y Gardner varias veces nos dice un refrán en Segunda de Samuel, capítulo 8 que yo creo que es muy interesante. Gardner, si puedes leer Segunda de Samuel capítulo 8 y en el versículo 14. Muy bien, según Samuel 8:14 dice. Puso guarniciones en Edom, por todo Edom puso guarniciones y todos los edomitas fueron siervos de David y el Señor daba la victoria a David donde quiera que iba. Gardner, lee el versículo 6 también, disculpa. Muy bien. Y los arameos fueron siervos de David trayéndole tributo. Y el Señor ayudaba a David donde quiera que iba. Dos veces en el capítulo 8 mientras David está saliendo y batallando y peleando, dice que el Señor ayudó a David, no en algunos tiempos, no cuando le daba la gana, sino el texto dice, a donde quiera que David iba, Dios estaba con él. Que para David hubiera sido como que Dios reforzando algo que él dice en el fin del capítulo 7 que le dice a David, tú no vas a ser como Saulo, tu reino, tu casa estará delante de mí para siempre. Y en segunda de Samuel capítulo 9 hay tanto éxito. David hasta muestra bondad a Mesibosés, el hijo de Jonatán. En el capítulo 10 él va a luchar contra Amnón y Aram, que eran enemigos del Señor. Segunda de Samuel, los primeros 10 capítulos, hay tanto éxito. Y éxito porque el Señor está con David. Y Gardner, muchas veces es cuando estamos más arriba, cuando todo está yendo totalmente bien, que segunda de Samuel capítulo 11 sucede. En este contexto, empieza el capítulo 11 y Gardner, si puedes leer solo los primeros 5 versículos. Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, y desde el terrado vio a una mujer que estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, y alguien dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías elitita? David envió mensajeros y la tomaron, y cuando ella vino a él, él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa, y Betsabé concibió y envió aviso a David diciéndole, estoy encinta. El segundo de Samuel capítulo 11 es horrible, el capítulo entero, porque las cosas, aunque eso es horrible, las cosas se van a empeorar. Pero lo que sucede, Gardner, es que David ha tenido mucho éxito. El Señor ha estado con David, tanto éxito que quizás David está pensando, ¿sabes qué? Yo lo puedo coger suave por ahora. Yo no tengo que ir y salir a batallar. Cuando salen los leyes, yo me puedo quedar en casa. Y eso empieza un desarrollamiento de lo que termina sucediendo como el gran pecado en la vida de David. Llegó de noche y él se levanta, está caminando, que quizás no es pecado, pero él ve a una mujer bañándose, pide el nombre y en vez de voltear la cabeza o salir,
Él se da cuenta que ella es mujer de uno de sus hombres y aún así la toma. Bueno, quiero hacer algunas aplicaciones de David y de la caída de David. Muy bien. Tenemos que darnos cuenta que nuestro éxito no nos da excusa para pecar. Nunca nos ha dado excusa para pecar. Que aunque el Señor ha estado con nosotros, que en el momento que yo dejo de estar con el Señor deja de estar conmigo. Porque en 2 de Samuel 11, el Señor no se menciona, David no está pensando en Dios, él no está pensando en qué va a agradar a Dios. Y a veces es fácil pensar, pero mira cuántas personas yo he enseñado, mira cuántas personas yo he servido. Esto me da la oportunidad de comportarme de esta forma, de la otra forma, y no nos los da. Vemos que porque David no estaba ocupado haciendo las cosas que eran sus deberes, él terminó cayendo. Y a veces pensamos, yo he hecho tanto bien, yo no tengo que leer hoy, yo no tengo que orar hoy. Y son esos pasos que nos termina trayendo a una decadencia, que tenemos que aprender de David, quizás la lección primaria, que nuestro éxito no es excusa para no estar en guarda todo el tiempo contra el pecado. Estas lecciones son de tanta pertinencia para nosotros. Lo que pasó a ellos puede pasar a nosotros si no tenemos cuidado. La Biblia está llena de lecciones positivas, pero también negativas. Podemos aprender de los malos ejemplos de personas como David. Sí, y David comete un gran error en el capítulo 12, se le confrontan, le muestran su pecado y él dice, he pecado. Él no lo niega, él no se esconde, él acepta las consecuencias que el Señor le da. Y algo que para mí es muy interesante es que en el fin del capítulo 12, el texto dice que David va y lucha contra Raba, lo que él estaba supuesto a estar haciendo en el capítulo 11. El Señor como que le da la oportunidad de ir y hacer eso de nuevo. Y tenemos que darnos cuenta que cuando nos caemos, el Señor nos ofrece misericordia y perdón, pero tenemos que levantarnos y continuar a trabajar haciendo la obra del Señor. Amén. Gracias, Bill. Y damos Gracias. las gracias también a los que están viendo este video. Gracias por su interés en la Biblia. Si no tuviera interés en la Biblia, no estaría aquí. Y por eso le felicitamos. Gracias. Dios le bendiga.